Vamos al sur de la provincia de Buenos Aires y ahora nos conectamos con Pablo Amarele, quien es gerente general de Zona Franca Buenos Aires Sur, Bahía Blanca, Coronel Rosales. Pablo, buen día. Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Darío, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente muy interesante comunicarnos con vos para ver cómo funciona. Nosotros aquí tenemos la Zona Franca La Plata muy cerquita, Buenos Aires, Sí. Zona Franca La Plata, y es interesante saber cómo funciona y cómo está la Zona Franca que también tiene la provincia en el sur justamente, donde vos sos el gerente general. Tal cual, yo soy el gerente general de la empresa concesionaria de la zona franca Bahía Blanca con el Rosales. Nosotros tenemos algunas características distintivas. Bueno, en primer lugar, lo mencionaste, la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de tener dos zonas francas, que eso en realidad en la ley se establece una por provincia, pero se reconocen las preexistentes, que es nuestro caso. Y eso, la realidad es que nos da a ambas zonas francas de la provincia la posibilidad también de trabajar en conjunto. Nosotros tenemos mucha comunicación con Zona Franca de la Plata, muchas veces cuando se habla de logística y cuando se habla hoy especialmente, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta, siempre se presentan las posibilidades de los puertos bonaerenses, tanto el de La Plata como el de Puerto de Bahía Blanca, cada uno con su zona franca, que básicamente es un agregado, una capa de valor para el operador de carga, para el operador logístico y para el puerto en sí. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, ahí mencionabas que Buenos Aires tiene dos zonas francas, también Chubut está o solicitó, creo que tiene la de Comodoro y ahora de Trelew. ¿Vos Sí. crees que la utilización de zonas francas va a ir creciendo en el país? Y mira, yo creo que es un buen caso porque nosotros también dentro de las particularidades que tiene nuestra zona, nosotros tenemos una zona franca que cubre dos distritos, Bahía Blanca con el Rosales, y eso tiene que ver con el sistema portuario de la ría Bahía Blanca, que comienza en Puerto Rosales, va a salir al Puerto Belgrano y después los puertos de Bahía Blanca, Ingeniero White y después Galván, ¿no? Entonces, esa característica de zona franca en territorio portuario, que es la razón de ser básicamente de nuestra zona franca, o sea, cómo se creó en la génesis como Puerto Franco, eso a nosotros nos permitió implementar un sistema que en Argentina no existía, que es el modelo de subzona francas. El Claro. modelo de subzona francas básicamente es la posibilidad o la flexibilidad operativa para establecer distintas zonas. Se puede llamar subzonas, se puede llamar anexos, porque depende de cada zona franca, se puede articular jurídicamente en forma distinta, pero lo que tiene que ver es que lo que yo creo que está pasando hoy es que se deja de pensar de la zona en zona franca simplemente como un punto específico en un lugar, sino que se comienza a entender que la zona franca puede tener distintas aristas, distintos sabores, si uno quiere, y puede atender a distintas industrias y distintas necesidades. Por ejemplo, en nuestro caso, para ser concreto, nosotros tenemos nuestra área operativa 1 en Coronel Rosales, que es nuestra área de carga general, donde trabajamos todo lo que es carga contenerizada. Y después tenemos la primera subzona franca del país, que es subzona franca Puerto Galván, que está pegada al sitio 5, que es uno de los dos sitios de carga general que tiene el puerto de Bahía Blanca, el 21 y el 5. Al sitio 5 y sinergiamos con ese puerto y es una terminal de proyecto. O sea, nosotros ahí, por ejemplo, somos la principal terminal receptora de aerogeneradores en el país, hemos trabajado muchas ampliaciones de plantas productivas, mucho fierro, lo que tiene que ver con vaca Mm. muerta, tuberías, piping, isotanques, bueno, equipos de perforación petrolera, etcétera. Entonces, ese modelo, esa zona franca, si no estuviera ahí, no sería posible brindarle servicios a industria, porque tiene que estar sí o sí a pie de muelle, básicamente, ¿no? O sea, un aerogenerador, imaginemos, ¿no?, que hoy las aspas miden 80 metros de largo, ¿no? O sea, Claro. el modelo que está hoy entrando en Argentina ya de cualquiera de las 3 o 4 marcas o tecnólogos que están importándose. Entonces, eso es muy importante, que creo que lo que está pasando es que se comienza a pensar en que Zona Franca, dentro de cada provincia, puede tener distintas localizaciones y puede tener distintos scopes, distintos targets de industrias o de inversiones a desarrollar. Entonces creo que también lo de Chubut tiene que ver con eso, y me parece que se va a dar también en el resto del país de a poco, porque de alguna forma como que se rompió una inercia en ese sentido y se rompió un paradigma quizás de la zona franca más estático, y eso está dando esa flexibilidad o esa posibilidad
tanto los legisladores o las provincias como los privados de pensar en zona franca de una forma más amplia. Cuando uno ve países como Uruguay, Colombia u otros países de Centroamérica también, ven que la zona franca en la economía de esos países tiene un lugar muy relevante. ¿En Argentina crees que esta herramienta se ha desaprovechado? Sí, mirá, en Argentina nosotros tenemos la ley marco de zonas francas, que ya tiene más de 30 años, que es 1994. Los países que vos mencionaste tienen como característica que toman a la herramienta como una política pública prioritaria para el desarrollo del comercio y para el desarrollo de las inversiones. Entonces, lo que tienen es regímenes mucho más ayornados y más profundos en lo que tiene que ver los beneficios fiscales que se dan en las radicaciones. O sea, tanto Colombia como Uruguay en distintos grados, pero los dos tienen beneficios más profundos en lo que es los beneficios fiscales de erradicación, sin ir más lejos, por ejemplo, en ganancias. Nosotros hoy tenemos identificado en nuestra hoja de ruta, estamos nucleados, en el caso de los concesionarios, en la Cámara Argentina de Concesionarios de Zona Franca, y nosotros tenemos una hoja de ruta y una visión sobre a dónde hay que ir. Obviamente que la meta o el faro está puesto en lo que están haciendo el resto de los países de Latinoamérica porque están los resultados a la vista, pero también hay muchísimo que se puede hacer con la ley actual también. Hay muchas, por ejemplo, con la cuestión esta que yo mencionaba de flexibilizar y la posibilidad de pensar en zona franca en distintos lugares, en el puerto, por ejemplo, o en un sitio para una planta productiva, el día de mañana una planta de liquefacción del gas, por ejemplo, que tanto se ha hablado, o en nuestro caso, después te voy a comentar, pero un proyecto para centros de datos, para posicionar a Argentina en lo que es centros de datos de hiperescala, inteligencia artificial. Bueno, ya pensar en poder llevar al régimen de zona franca esos proyectos ya es un avance enorme. Después hay muchísimas reglamentaciones que no tienen que ver con la ley. Nosotros las llamamos modificaciones o reingeniería de procesos de mediano o de corto plazo, que es básicamente tomar las cuestiones operativas y la complementación con otros regímenes aduaneros o de promoción y poder articularlos, poder mejorar esos puentes de conexión entre zona franca y esos mecanismos. Entonces, ¿eso qué es lo que implica? Básicamente modificación de resoluciones, de decretos, directivas, notas externas, etcétera, que le den un empuje y una viabilidad a ciertas necesidades. Por ejemplo, cumplimiento de importaciones temporales en zona franca, mejoras en la reglamentación para poder radicar hubs de reparación que hoy en día se están haciendo en el extranjero. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden aprovechar y que se pueden mejorar aún con la ley actual. Y después, obviamente, es una discusión mucho más amplia sobre, digamos, qué régimen legal queremos en Argentina para zonas francas, sí discutir la ley. Pero bueno, eso ya lleva una discusión en el Congreso, o sea, es una ley nacional, por eso no es algo que uno pueda pensar en el corto plazo, pero claramente es lo que están haciendo el resto de los países en Latinoamérica y, como te digo, los resultados están muy a la vista. En Colombia tiene un perfil muy productivo. Sí. O sea, la zona franca de Bogotá, creo que le ingresan 30.000 personas por día. Todas las grandes industrias están radicadas en zona franca, tienen la posibilidad de hacer subzonas como nosotros, que le llaman zonas francas uniempresariales. El caso de Uruguay quizás es distinto porque tiene otro perfil y un nicho porque está bien orientado a servicios, ¿no? También por una cuestión de mercado interno de Uruguay, está muy orientado a lo que es logística, no solamente con zona franca, sino con Puerto Libre, y también en lo que es servicios, básicamente. En el caso de, por ejemplo, con la ley actual, el hecho, no sé ustedes ahí en Bahía Blanca, si una empresa de Vaca Muerta quisiera reparar algún equipo dentro de la zona franca y volver a ingresarla al territorio argentino, ¿podría? Bueno, justamente en reparaciones hay algunos grises en la normativa. Nosotros hemos tenido casos en los cuales implicaba, muchas veces la reparación implica incorporación de otras mercaderías, ¿no? O sea, uno va a reparar cualquier bien, va a reparar el auto, y te dicen, bueno, hay que cambiar los filtros, hay que cambiar los amortiguadores, o sea, se hace un análisis y se hace para llevarlo a su estado original, que es el concepto de la reparación o el mantenimiento, vas a tener que incorporar mercaderías. Bueno, no está claro dentro de Argentina, el régimen, cómo se debería hacer la descarga, por ejemplo, de esas marcarías del insumo. O sea, yo traigo el amortiguador, lo incorporo en el vehículo o lo incorporo en la maquinaria y después eso cómo lo rebajo, quién me autoriza. La normativa lo permite, porque lo que es reparaciones está dentro de la resolución 270, que es la resolución madre de AFIP, está dentro de los mecanismos de reglamentación de cada zona franca, por ejemplo, en la nuestra, en la resolución 442 del Ministerio de Economía está,
permitida, la reparación está permitida, pero después es una línea muy fina entre esa reparación para volver al estado original y si de repente es una manufactura o una modificación, una repotenciación de un equipo, y ya si entras en procesamiento industrial, ahí te pesa una prohibición por ley de volver al territorio nacional. Entonces, es necesario que la normativa sea clara en qué es lo que se puede hacer, hasta qué punto y cómo lo voy a operativizar eso. Por ejemplo, cómo hago esa rebaja de insumos. Entonces, hasta que eso no esté claro, por más que los privados le pongamos voluntad y que intentemos, y que las aduanas, nosotros en la aduana de Bahía Blanca tenemos una excelente aduana que tiene cuadros técnicos súper formados, en la zona franca que inauguró la zona franca de Pico hace muchísimos años, tiene todo el recorrido con la nuestra, el polo petroquímico, Puerto Bahía Blanca, digamos, es una aduana muy especializada y nos ayuda muchísimo a poder operar en forma eficiente en nuestras dos áreas, pero sin embargo la realidad es que si hay de alguna forma carencias normativas o esos grises, bueno, es una contingencia para todos, o sea, para el inversor que uno trae, para nosotros, para la aduana. Entonces es necesario también el foco en el régimen y poder reglamentar en forma clara y con una orientación a la promoción de esa actividad, esas actividades. Y eso Colombia lo hace constantemente, Uruguay lo hace constantemente. Entonces eso es algo que Argentina no está haciendo. Pablo, ¿te parece que a esta altura de la historia del desarrollo de zonas francas hay muchas pymes que desconocen las posibilidades que tienen muchas industrias todavía en Argentina? Sí, puede ser, eso es un poco relativo, en el sentido que es cierto que es un régimen que las empresas que quizás están trabajando se van especializando y lo van conociendo muy bien, y de alguna forma es un traje a medida porque tiene un montón de posibilidades de uso del régimen. Hay empresas que lo usan para una cosa, otras empresas lo usan para otra. Nosotros reparaciones, mantenimientos hacemos energización de componentes aerogeneradores, cambio de aceite, rotación de las bombas, pintura, limpieza industrial, o sea, armado de los equipos, prueba previa a la entrega al cliente. O sea, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer, y ahí como concesionarios ayudamos mucho en el asesoramiento a las empresas para que lo puedan aprovechar. Escuchamos la necesidad y en función de la necesidad los orientamos sobre dónde podemos aportar nosotros valor o qué cuello de botella le podemos resolver. En nuestro caso, en Bahía Blanca y en toda la región del sudeste bonaerense, nosotros hoy ya tenemos en nuestra zona franca creo que somos más o menos 150 usuarios, creo que muchas son pymes. La realidad, nosotros tenemos dos grandes enfoques, uno el que tiene que ver con la energía, y ahí te englobo todo lo que es energías renovables y lo que es vaca muerta, y el otro es pymes. Entonces, pymes no solamente de Bahía Blanca, de Pringle, de Punta Alta, de Tandil, de Mar del Plata, de Río Negro, incluso al norte del país también, que lo que se trabaja mucho con el tema de minería, con el tema de litio, y las empresas lo aprovechan y lo utilizan, y muchas de esas son pymes. Pero sí puede ser que el régimen no esté tan difundido. La realidad también es que cada zona franca, de alguna forma, toma el perfil de las industrias y las necesidades de cada provincia. O sea, la zona franca de La Plata es la zona franca más grande de Argentina, y claramente es un hub de soporte a todo lo que es el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y la zona franca en Bahía Blanca tiene que ver con la actividad que nosotros tenemos en Bahía Blanca, en el sudeste bonaerense, y tiene que ver también con la logística y con la fortaleza de competitividad del puerto de Bahía Blanca como puerto de entrada, por ejemplo, para vaca muerta. Y en General Pico tiene otro perfil, y en Córdoba tendrá otro perfil, y cada zona franca de alguna forma, en Chubut también, que vos lo has mencionado. Entonces cada zona franca se va acoplando, y si bien el régimen es el mismo para todos, cada una va tomando el perfil de acuerdo al entramado productivo que tiene en su hinterland, vamos a llamarlo, como para hacer un comparativo con lo que es un puerto, o sea, con su zona de influencia. Pablo, ¿vos crees que la zona franca hay que pensarla exclusivamente para lo que es la exportación? No, en comercio exterior no existe solo la exportación o solo la importación. Es más, si vos hablas de exportación o importación o viceversa, siempre la logística, en cualquiera de los casos, siempre va a tener un flete muerto, ¿no? O sea, siempre va a estar rengo en ese sentido. O sea, hay que pensarlo como lo que es. Son plataformas de comercio exterior y tienen distintas verticales de trabajo. Una de ellas, sin duda, es logística, como en todos los países, que es lo que hoy en día más se está explotando en Argentina. Y quizás la otra pata, que es la que menos se está explotando en Argentina,
es la zona franca como herramienta de atracción de inversiones. O sea, zona franca para la erradicación, por ejemplo, de grandes industrias. En ese caso, hoy con la ley actual, sí, para exportación. Pero yo creo que eso es algo que deberíamos replantearnos. Yo creo que zona franca tiene que ser un régimen, sin duda, que permita, porque lo es y porque es el mejor sitio para uno radicarse, fabricar y exportar, está perfecto, o sea, ese es un perfil claro que se da naturalmente, no es necesario escribirlo en una norma. O sea, si vas a una zona franca y tenés las dos patas de importación y exportación, sin duda esa empresa va a exportar, no tengas duda. ¿Por qué? Porque va a ser competitiva para hacerlo. Entonces, el planteo que tenemos que hacer es cómo lo aprovechamos también para importación en lo que es encadenamientos productivos. Porque en logística ya dijimos, y es lo que se está trabajando, es lo que vemos hoy en día. Pero en encadenamientos productivos, o sea, si yo hay un bien, por ejemplo, en Argentina, que se importa y bien terminado, y si una empresa argentina quisiera fabricarlo, no lo va a poder hacer porque, por ejemplo, no sé, vamos por un ejemplo, importa una pala cargadora frontal, o lo que fuera, cualquier máquina, cualquier equipo. Ese equipo, tanto en Argentina como en la sede externa Mercosur, va a estar muy poco grabado. O sea, va a estar al 0% o al 2% de derecho de importación. Ahora, si una empresa quisiera hacerlo, suponiendo que tenga las condiciones de mercado, que tenga la cantidad de mercado para fabricarlo en esa industria, etcétera. Vamos a suponer que haces el business case y decís, bueno, voy a armar una industria para fabricar tal equipo porque, no sé, máquinas tiende tubo para vaca muerta, qué sé yo, lo que sea. Hay, sin duda, un montón de equipamiento que tenés que importar. Claro. Probablemente es más del 70%. O sea, no, el motor quizás lo va a tener que importar, los neumáticos los tienen que importar, por matricería la cubeta frontal la vas a tener que importar. Y cuando vos querés importar todo eso, el neumático va a estar al 30% de derecho de importación, y la cubeta va a estar al 18%, y la cabina va a estar al 12%, y los cables de cobre van a estar al 35%. Entonces, ¿cómo vas a competir vos, fabricando en Argentina, pagando todos esos costos de importación de insumos que sí o sí tenés que importar porque no se fabrican en el país, cuando la otra empresa trae la pala y paga el cero? Claro, es imposible. Por más que seas un mago, o sea, no lo vas a poder hacer. Esto los americanos lo entendieron hace muchísimos años y crearon un régimen que se llama régimen de tarifa invertida. Entonces lo que dicen es, y el objetivo es muy claro, es yo voy a poner a la empresa americana, Estados Unidos, en igualdad de condiciones de competitividad con el extranjero. Vamos a poner con China, ¿no? Porque siempre se ponen del otro lado de la vereda. Entonces dice, si yo a una empresa americana le dejo importar una pala frontal o una retroexcavadora o lo que fuera, un zamping, un vehículo, un transformador, lo que sea, llévalo a cualquier industria, ¿eh? Si yo le dejo importarlo de afuera y paga el 0%, yo voy a crear un régimen para que dentro de zona franca una empresa americana lo pueda hacer también, incorporar los insumos de donde quiera, lo ingresen en zona franca y después lo vendan en igualdad de condiciones que el chino. Claro. Entonces los voy a poner en igualdad de condiciones. Esa empresa obviamente después exporta, porque como te digo, es competitivo para exportar, y lo que hizo fue una sustitución de importaciones. O sea, un producto que antes importaba afuera, ahora creó las condiciones necesarias como política pública con zona franca como herramienta para poder fabricar en los Estados Unidos y que sea una industria nacional. Obviamente en ese proceso hay un proceso de evaluación, se hace una consulta pública, se ve si hay otras industrias, si se puede haber un daño a la industria nacional o no. O sea, no es que se hace con liviandad, pero es un ejercicio muy activo y lo hacen constantemente. Vos agarrás el boletín oficial americano y constantemente tenés resoluciones en las cuales se autoriza la importación con preferencia de tarifa o con reversión de tarifa para tal industria, excepto tal cosa. Capaz que encontraron que había un insumo, no sé, intercambiador de calor dentro del equipo frigorífico, que hay una industria nacional americana que si le dejan importar afuera, entonces no lo va a favorecer. Entonces, en ese caso no le dan para esa porción el beneficio de tarifa invertida, pero sí se lo dan para el resto. Entonces, fíjate cómo, en ese caso, y eso es lo que yo veo más interesante de fondo, en esto es que logran la competitividad no por dar mayores beneficios fiscales, no es que a la empresa le dicen, bueno, vos no vas a pagar ganancias, como puede pasar en Uruguay. O sea, el Estado no está resignando tributos. Claro. Lo que estás haciendo es creando un régimen inteligente para poner en igualdad de condiciones a tu industria con la extranjera. Un poco, Martín Ibarra, que es un abogado colombiano Sí, lo conozco, especialista,
Él habla de que, bueno, el día que Argentina quiera industrializarse va a tener que utilizar la zona franca. ¿Vos coincidís con eso? No sé si necesariamente, lo que sí te puedo decir sin duda es que es un régimen extremadamente valioso, que está aprobado en el resto del mundo y que sin duda generaría un montón de posibilidades de potencial y de valor en ese sentido. No sé si es la única herramienta. A mí lo que me gusta decir, y también lo hablamos mucho acá en Bahía cuando hablamos con las empresas, es yo te asesoro y te comento los beneficios del régimen para que vos lo tengas como una herramienta, la tenés ahí, vos sabés que está. Entonces, y es más, le decimos, mira, ante cualquier duda, si tienes una duda, si te puede servir o no, llamame. Pero sabés que estamos acá. O sea, es una herramienta más que vos tenés. Obviamente que sería una herramienta muchísimo más potente si se pudieran generar estos cambios de los que estamos hablando, y eso es lo que va Martín. O sea, Martín Ibarra está hace muchísimos años en Colombia, constantemente haciendo promoción, difusión, lobby en el buen sentido de la palabra, y mostrando. De hecho, han hecho muchos estudios, tanto ahí como en otros países, porque ahí en Colombia, si no me equivoco, tienen un beneficio de 15 puntos menos de ganancias, por ejemplo, aparte de otros beneficios. En esos países lo que hacen es hacer un estudio de impacto de por cada dólar que el Estado deja de percibir en las inversiones, cuánto más recauda por el resto de las actividades que se generan alrededor, donde sí están grabadas, ¿no? Obviamente. Entonces, tienen estudios y dicen, bueno, por cada dólar que el Estado dio de beneficio de la recaudación en Colombia, se recaudaron $4 más, o sea que el impacto fiscal final es positivo. Y bueno, se trabaja mucho en ese sentido, pero es un régimen que está muy avanzado y que está ayornado constantemente, lo van modificando, lo van cambiando, lo van actualizando. Esa es una gran diferencia. Pablo, la verdad que te agradecemos mucho haber dialogado y bueno, conocer un poco lo que ocurre ahí en el sur de nuestra provincia, que tenemos grandes amigos ahí en Bahía, pero bueno, no conocemos la zona franca, así que ya vamos a tener que ir a verla. Cuando quieran están invitados. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, ojalá que se puedan lograr todas las modificaciones necesarias para darle mucho más impulso a estos centros realmente de producción que tenemos que habilitar en el país para que no sean solamente lugares de almacenamiento o de tráfico de productos terminados, ¿no? Hay que dar la discusión, tal cual, por lo menos plantearlo y que esté arriba de la mesa. Bueno, les agradezco a ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Hemos compartido este trayecto de Ser Industria Radio con Pablo Amarele, gerente general de Zona Franca, Buenos Aires Sur, Bahía Blanca, Rosales. Y vamos a la pausa, en un minutito más estaremos dialogando con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, José María Lojo.